después de la guerra. El domingo pasado vimos, ¿cómo se llamaba? La guerra ha terminado. Y hoy vamos a ver qué sucede después de que la guerra termina. Después de la guerra, vivir en la gracia que sostiene. Como recordamos, o como estaba diciéndoles hace un ratito, el apóstol Pablo nos escribió esta carta inspirado por el Espíritu Santo a la iglesia que estaba en Roma con el propósito de establecer las bases doctrinales del Evangelio. Ese es el propósito de la carta a los romanos, por cierto, bien profunda para comprender. Romanos no lo podemos leer por ahí mascando chico o comiendo alfondoque con agua. Romanos hay que leerlo con la guía del Espíritu Santo porque es una carta bastante profunda. La escribe Pablo a la élite del conocimiento de la época. No la estaba escribiendo a cualquier, como diría un amigo mío, a cualquier buchemico por ahí, sino a la élite del conocimiento. Y por eso Pablo escribe de una manera tan profunda. Él establece las bases doctrinales y en los primeros 4 capítulos de Romanos, capítulo 1, 2, 3 y 4, el apóstol Pablo nos encierra a todos en un costal y nos llama a todos pecadores. Gracias. Nos llama a todos pecadores y nos encerró a todos bajo pecado. Cuando usted lee Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, estamos todos encerrados ahí en pecado. Y luego el apóstol Pablo nos liberó en el capítulo 5 por la justificación por la fe, que fue lo que vimos el domingo pasado. ¿Están aquí o se fueron? Dejen la sopa que se quedó en la olla quietecita. Bueno, justificados pues por la fe, tenemos paz. Y ahí comienzan los beneficios de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y luego en el capítulo 2 comienza la lista de los beneficios. Pero hermano, después que la guerra ha terminado, ya somos amigos del Rey. Después que Dios ha dicho, eres justificado, eres declarado inocente por Jesucristo, eres amigo del Rey, puedes entrar confiadamente. Pero hermano, ¿qué sucede? Me preguntaba yo esta semana, cuando la paz con Dios no significa paz con el mundo. ¿Qué sucede cuando tú haces las paces con Dios, pero el mundo se te viene encima? Cuando tú llegas a la casa emocionada a decirle a tu esposo, he recibido a Cristo en mi corazón, se acabó la guerra con Dios, tengo paz. Y el esposo dice, ahora le voy a sentar la maceta, ahora le voy a dar por estar inventando usted con esos cuentos. ¿Qué pasa cuando la vida real nos golpea? Cuando una enfermedad atraviesa nuestro cuerpo, cuando tenemos una pérdida o hay crisis económica. La guerra con Dios terminó, pero ahora estamos acá en el terreno, en el plano terrenal. ¿Qué sucede cuando la enfermedad te llega, cuando la economía está un poco mal, cuando tienes una pérdida? Muchos cristianos creen, mi amado hermano, una vez, dicen ellos, una vez que ha terminado la guerra espiritual, la vida debería ser fácil. Yo no sé a cuánto les ha pasado. Y llegamos a los caminos del Señor y decimos, bueno, la vida debería ser más fácil porque ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Pero cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, encontramos que Pablo nos dice que no es así. No es así. La guerra con Dios terminó, hemos sido declarados inocentes, pero ahora el mundo nos declara la guerra. Y el pasaje, hermano, de hoy es nuestra hoja de ruta para vivir después de la paz. Después que la guerra ha terminado, viene la paz. Y este pasaje nos enseña cómo caminar en gracia cuando la tribulación aún nos rodea. ¿De qué pasaje estoy hablando? Vamos a continuar en Romanos capítulo 5. El domingo pasado hablamos de Romanos capítulo 5. Hoy vamos a ir nuevamente a Romanos 5. El domingo pasado hablamos en el versículo 1. Hoy vamos a estar
Tenga su Biblia abierta o busquen su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 2 hasta el versículo 5. Perdone que los mande a poner de pie para leer esta porción de la palabra de Dios en señal de respeto y reverencia al Rey, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Leemos así. Versículo 2 del capítulo 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. O sea, Pablo está diciendo, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, pero no solamente nos gloriamos en eso, sino que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, mire la cadena que comienza ahí, sabiendo que la tribulación, ¿qué dice? Produce paciencia. Miren esa cadena de oro, así la he titulado, una cadena de oro. Y la paciencia, ¿qué produce? Prueba. Y la prueba que produce, esperanza. Y esa esperanza no avergüenza, es decir, no decepciona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Puede sentarse. Dios bendiga su palabra y que el Espíritu Santo nos ilumine para trazarla de acuerdo a lo que Él quiere en esta mañana, que usted pueda oír y ser edificado. Hermano, la gracia que hemos recibido a través de Jesucristo, ese regalo, no nos exime del dolor. ¿Aló? La gracia que hemos recibido no nos exime del dolor, sino que nos da una nueva posición, una posición de firmeza y un nuevo propósito para atravesar. Como dije, creemos que cuando llegamos a Cristo, el dolor ha terminado. Ha terminado la guerra con Dios. Éramos enemigos de Dios, pero ahora comienza una nueva batalla. Y Pablo le escribe a los romanos que estaban un poquito como diciendo, pero ¿por qué sufrimos? ¿Pero por qué hay enfermedades? ¿Por qué nos morimos? ¿Pero por qué mi hijo, mi hermana, mi esposa? ¿O por qué un ministro del Señor tiene que sufrir? ¿O por qué se enferma? Yo recuerdo cuando me operaron hace casi 2 años, hubo alguien que me escribió y me dijo, ¿y eso a los pastores también les pasa? Y le dije, claro, no ven que nosotros también tenemos ADN, tenemos huesos, tenemos carne y somos humanos, nosotros todavía no tenemos cuerpos glorificados, pero hay una tendencia a pensar que si una persona se consagra para las cosas del Señor, esa persona no va a sufrir, esa persona va a pasar por la tierra como en una nube. Y como eso es lo que escuchamos en internet y en las mega iglesias y en muchos de los ministros que predican que toda situación difícil que tú vivas, si la vives es porque no tienes fe o la suficiente fe, ignorando que los propósitos de Dios muchas veces incluyen una enfermedad, incluyen pasar por un momento difícil. Así que, hermano, la gracia no nos exime del dolor, sino que nos posiciona con firmeza y nos brinda un nuevo propósito. Quiero compartir con ustedes 3 verdades que nos preparan para vivir después de la guerra. Después que la guerra ha terminado con Dios, ahora tenemos una nueva etapa. Lo primero que dice este pasaje en el versículo 2 es una posición firme. Es lo primero que quiero compartir con ustedes. La posición firme y segura que usted tiene delante del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se fueron? No se vayan todavía, quédese aquí, apague su celular. Si le interrumpe para escuchar el mensaje de Dios, no permita que el diablo le robe la bendición por estar pegado del teléfono. La primera verdad entonces es la posición firme. Y el primer beneficio después de la paz no es la comodidad. No es que usted aceptó a Cristo y ahora ya, ahora sí tengo comodidad. No, el primer beneficio no es la comodidad, sino una seguridad
inamovible que usted puede tener delante de la presencia de Dios. Amén. Versículo 2 dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos como firmes. ¿Está aquí o se fue? Dice así: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. El verbo griego indica una acción perfecta, hermano. Una acción perfecta y continua. ¿Qué significa esto? Ya recibimos el acceso y seguimos disfrutando. Antes de la guerra o cuando estábamos en guerra no podíamos entrar a la presencia de Dios. Ahora usted tiene acceso a la presencia del Señor directamente, sin necesidad de un sacerdote humano que le sacrifique un animal, que le derrame sangre para que sus pecados sean perdonados. Este verbo dice que tenemos acceso continuo. ¿Usted no le da gloria a Dios por eso? Por el sacrificio de Cristo, por usted poner la fe en el Señor Jesucristo, ahora usted tiene un acceso continuo a la presencia del Señor. Y fíjense que el versículo dice: por quien también tenemos entrada. Esa palabra entrada se usaba para describir el permiso que tenía un siervo para introducir a alguien ante el rey. Ante el rey no entraba cualquiera. Es más, ni la propia esposa podía presentarse delante del rey así como así. Ellas se tenían que presentar con sus vestiduras reales. Con sus vestiduras reales tenían que presentarse y ¿qué tenían que hacer? La reina se presentaba con sus vestiduras reales. Tenían que presentarse con las vestiduras reales, la reina, y esperar que el rey levantara el báculo. Si el rey levantaba el báculo, significaba que la reina podía entrar a la presencia del rey. La reina, con su ropaje real. Ahora imagínense cómo podía entrar uno de nosotros delante del rey sin ser fulminados. Pablo le está diciendo a los romanos y nos está diciendo a nosotros que tenemos acceso continuo al rey. Eso es motivo de gozo, eso es motivo de alegría. Usted que antes no podía entrar a la presencia de Dios, yo que no podía entrar a la presencia de Dios, ahora tenemos acceso continuo a la palabra del Señor. ¿Sabe qué significa eso? Tenemos derecho a la entrada. Libre. Usted puede entrar a la hora que sea, en la condición en la que se encuentra, a la presencia del Padre Celestial. Y todo porque el Señor Jesucristo está con usted todo el tiempo, lo acompaña, lo ayuda. Amén. Eso es lo que el Señor hace. Eso merece un aleluya, un gloria al Señor. Por medio de Jesús, hermano, escuche esto, por medio de Jesús no rogamos ni mendigamos el favor de Dios. El acceso es total y permanente. Usted puede tener acceso total y permanente porque Cristo está con usted, porque Cristo lo limpió, porque la sangre de Cristo lo ha limpiado. Así que usted puede entonces tener acceso constante a la presencia de Él. Hermano, ya no estamos parados en el fango de nuestras emociones. Ya no estamos parados en el fango de nuestras obras. Ya estamos parados en tierra firme. Es decir, ya usted no depende de sus emociones,
de si un día usted amaneció con el azúcar alto y dice, hoy no me siento hijo de Dios. Hoy yo no me siento que merezco ser salvo. No, usted está parado porque tiene acceso directo, constante, las 24 horas a la presencia del Señor por la sangre del Cordero. No es orgullo, no es orgullo lo que Pablo está diciendo aquí. Pablo no está diciendo, siéntanse orgullosos porque ustedes pueden entrar y salir delante de la presencia del Rey. Pablo está diciendo con humildad, con sencillez, sin orgullo, entre a la presencia del Señor. Mi hermano querido, ya no estamos basados en nuestras obras. Ya no estamos parados en lo que usted pueda hacer, sino en lo que Cristo ha hecho. No es una emoción dominical. ¿Me está escuchando? No es una emoción que usted siente solo los días domingos, sino una posición eterna. Usted, por el Cordero, tiene entrada constante al reino de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en el cual tenemos o estamos firmes. Estamos firmes, déjame decir. La Biblia dice, o permítame ilustrarles esto. Recuerdo el día, hermano, que yo subí a las torres más altas de Venezuela. Déjenlo así, por favor. Ese día que yo subí a las torres más altas de Venezuela, las torres más altas son las de Parque Central. Y recuerdo que un día yo decidí subir hasta allá. Y esas torres tienen 225 metros de altura, tienen 56 pisos, fueron inauguradas en el año 1979 y decidí subir con un primo. Como les dije, esa torre tiene 56 pisos y cuando uno llega al piso 50 aproximadamente, que es hasta donde dejaban subir, hermano, créame que el viento golpea duro. Y uno siente que el edificio se tambalea, como que tiene cierto movimiento, pero el edificio no cae. De hecho, esas torres de Parque Central fueron las torres más altas de Latinoamérica por unos cuantos años, hasta que Panamá y México hicieron unos edificios más altos y le ganaron, pero teníamos ese récord de ser la torre más alta de Latinoamérica, en nuestra amada Venezuela. Hermano, se siente, cuando uno está en el piso 50, se siente un poco feito. Se siente que las bases se están moviendo. Pero hermano, lo curioso es que esa torre desde el año 79 hasta el día de hoy, ya casi van rumbo a los 50, todavía permanecen estables por la ingeniería, por la arquitectura y porque están ancladas a cimientos de roca sólida. Están ancladas a cimientos de roca sólida. Esas son las torres de nuestra Caracas. Y nosotros a veces, hermanos, sentimos cuando estamos en las alturas, cuando estamos, sentimos que nos estamos sacudiendo y sentimos que nos estamos moviendo y decimos, Dios mío, Dios me dejó, Dios me abandonó, y nos movemos de un lado para el otro por las dificultades. Y viene el hijo rebelde, y viene la hija desobediente, y viene el vecino, y viene la situación económica, y viene el país, y viene el sueldo, y viene el que me enfermo cada día más, y parecemos la torre que se sacude de un lado a otro. Pero si tú estás en Cristo, tú estás anclado. Es lo que Pablo dice, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Dígale a su hermano, estamos firmes porque Cristo está con nosotros. Amén. Así que cuando tú veas a un hermano que se sacude para los lados, dile, quieto, tú estás firme. Aunque te sacuda la tormenta, eso indica que tú estás firme. Así es nuestra posición en la gracia, firme, aunque la vida te mueva, aunque los nervios lleguen,
aunque la rodilla duela, aunque el líquido de la rodilla se haya salido, mi hermano Reinaldo, aunque la rodilla duela, o sea, y pienses, ¿qué voy a hacer? Tú estás firme, parado en la roca. Amén. Hermano, vamos a ver el propósito de la tribulación que aparece ahí en Romanos capítulo 5, desde el versículo 3 en adelante. Vamos a leer el versículo 3, dice así: y no solo esto, diga conmigo, y no solo esto, sino que también, o sea, Pablo está diciendo, nosotros nos gloriamos, y sabe que esa palabra gloriarse es un regocijo activo, no es una resignación, porque usted ha visto a veces que decimos, bueno, no quedó de otra, ¿qué más vamos a hacer? Aquí tocará esperar la muerte. Eso es resignación, ya no hay nada más que hacer. No, cuando Pablo dice nos regocijamos, Pablo está diciendo que él tiene un regocijo activo. ¿Qué diferencia? Un regocijo activo, no es una resignación. ¿Ver? Aquí me tocó, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Morirme así ya? No, él está diciendo, y no solo eso, o sea, no nos regocijamos solamente porque tenemos entrada las 24 horas a la presencia de Dios, sino que también nos regocijamos ¿en qué? Versículo 3. Nos regocijamos, y está en plural, en las tribulaciones. Yo siempre digo que esa palabra tri suena como a tres. Suena como que se le vienen tres cosas a uno de encima de una vez. Entonces, vamos a ver el propósito de la tribulación. Y yo la he titulado la cadena de oro. Es una cadena de oro, pero usted no la ve. Usted la ve como de hojalata. Usted la ve como una cadena de esas que se oxidan, que tiene poco valor. ¿Qué? Las tribulaciones las vemos como una cadena de esas que se ponen negras cuando la gente se las pone en el cuello. Pero no, las tribulaciones son de oro, y ya lo vamos a ver. Amén. En este punto, hermano, es el más difícil de aceptar, pero el más glorioso de la vida cristiana. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿No le llama a usted la atención esa palabra tribulación? ¿No le gustaría saber qué es? Bueno, a mí me gustan las letras, y cada vez que yo veo una palabra trato de partirla en dos o en tres. Es una buena manera de saber qué significa cada palabra. Usted la parte por la mitad y a veces es una palabra compuesta e inmediatamente usted sabe qué es. La palabra tribulación es una palabra griega y significa presión, angustia, persecución. Tiene mucho más significado, pero yo escogí esos tres. Significa presión, angustia y persecución. Pablo está diciendo a los romanos, hermanos, después que la guerra termina con Dios, después que hay paz con Dios, bueno, les tengo una noticia, dice Pablo. Ustedes van a tener una serie de bendiciones muy maravillosas. La primera, van a tener acceso continuo a la presencia de Dios las 24 horas, y los romanos, sí, y van a tener tribulaciones, y ustedes se van a gozar en las tribulaciones. ¿Cómo? Como dice un influencer, espera, ¿qué? Sí, Pablo le dice, nos gloriamos en las tribulaciones, y no es un castigo. Escuche, las tribulaciones no son castigo, sino un instrumento de santificación. Las pruebas, la presión, la persecución, ¿y qué más significa? La angustia es un método que Dios usa para que tú te santifiques. Amén. Para que, como ahora tienes acceso continuo las 24 horas delante del Padre, entonces vienen las presiones, viene la angustia,
viene la persecución a tu vida y eso es parte de la voluntad del Señor. Es lo que Pablo le está diciendo a los romanos y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Y Pablo dice, nos gloriamos en ellas porque ya no tienen poder para separarnos de Dios, sino para perfeccionarnos. ¡Oh, cuánto da gloria a Dios! Las presiones, la persecución, la angustia ya no tiene el poder de separarte de Dios como lo hacía antes, porque antes tú eres enemigo de Dios, ahora estás en Cristo y toda presión, toda persecución, toda angustia que llegue a tu vida trae un propósito, y el propósito es santificarte, el propósito es perfeccionarte, el propósito es guiarte al Señor Jesucristo, porque ahora tienes entrada. Así que Pablo dice, nos gloriamos. ¿Qué significa gloriamos? Un regocijo activo. Como cuando ustedes están cantando, así que hace rato estaban cantando, yo estaba allá arriba colocando la transmisión en la radio y se escuchaba bonitico. ¿Cómo cantaban de bonitico? Se escucha más bonito allá. Y yo decía, oye, pero si cantan bonito. Y luego cuando estaban aquí, estaban cantando con un regocijo activo. Y uno ve las caras y cierra los ojos y levanta las manos y se gozan en la presencia del Señor. Y yo cuando veo eso, me emociono y me provoca cantar más. Y me lleno de regocijo, un regocijo activo. Uno quiere como que sigan cantando. Y uno quiere como que la gente siga alabando. Y que el hermano pudiera seguir media hora más cantando y alabando al que vive por los siglos. Eso es un regocijo activo. Esa es la actitud, diría un amigo mío, que usted y yo debemos tener en las pruebas. Un regocijo activo. No es que usted anda como loco por la calle, que la gente diga, se cayó. No es eso. Lo que es que usted sabe quién está parado. Amén. Usted sabe que aunque esté enfermo, está parado en la roca. Usted sabe que aunque esté siendo perseguido, está parado en la roca. Usted sabe que aunque no tenga, usted está parado en la roca. Usted sabe que aunque sus hijos estén rebeldes, usted está parado en la roca. Hay una promesa y mientras usted mantenga firmeza y se mantenga frente al timón, Dios va a cumplir su promesa con su familia. Amén. Amado hermano, usted ve ahí una cadena. Lo primero que dice el versículo Romanos 5, vamos otra vez a Romanos 5, dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, mire la cadena, es como una escalera. Imagínese una escalera, el primer escalón, ¿cuál es? El primer escalón es el escalón de la tribulación. Dice así el versículo. El versículo 4. Y nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Así que si usted está orando por paciencia, ¿qué le viene? Tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Señor, dame paciencia con este muchacho. Ok, concedido, dice el Señor. Ahí le va una tribulación. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. La tribulación produce paciencia y la paciencia es fruto del Espíritu. ¿Quiere paciencia? ¿Cuántos oran por paciencia? Bueno, pero es una cadena, hermano. La tribulación produce paciencia. ¿Y qué produce la paciencia? ¡Ay, Señor bendito! Ese es el camino del cristiano, hermano. Usted no, mire, yo me hice 750,000 preguntas preparando esto. Y me preguntaba, le pregunté al Señor, Señor, ¿no hay otro camino? ¿No se puede ir por la Cuesta del Rincón? ¿No se puede ir por la Lunita? ¿No se puede ir por el camino de la abeja o por el camino? No hay otro camino que no tenga que ver con la tribulación, con la paciencia, con la prueba. Y su palabra dice no. O si hay otro camino,
Permítame mostrárselo. Hay un camino que cuando venga la tribulación usted no la reciba, la rechace, la reprenda y diga: no recibo esto en el nombre de Jesús, y lo reprendo en el nombre de Jesús. La tribulación se va de mi vida, se va de mi casa. Y usted no le saca provecho a la tribulación, porque la tribulación produce paciencia. Y si usted la echa fuera, todas las tribulaciones usted le saca el cuerpo y le saca la responsabilidad y no quiere enfrentarla, ese es otro camino. Pero usted no va a madurar, usted no va a crecer, usted no se va a parecer a Cristo, usted no se va a parecer al apóstol Pablo, no se va a parecer a nadie. ¿Sí? Pero el camino del cristiano que está establecido en la Biblia es camino de tribulación. ¿Y qué significa tribulación? Presión, persecución, angustia. Otra que recuerdo ahorita que el diccionario: estrechez. Cuando usted se pone la ropa apretada y no puede ni caminar. Esa es la tribulación. Pero la tribulación produce paciencia. La paciencia es una resistencia activa. No es una resignación. Bueno, hay que tener paciencia. ¿Qué más vamos a hacer? Eso es resignación. Y eso no es lo que el Señor dice. Es una resistencia activa. Yo resisto activamente porque sé que el Señor le va a sacar provecho a esto, aunque yo no lo entienda. ¿Amén? Y la paciencia es una cadena, recuerden, otro escalón, produce una prueba. ¿Y sabe qué es esa prueba? Están probando tu carácter. ¿Aló? Están probando tu carácter. Si usted le saca el cuerpo a la tribulación, no vendrá la paciencia. Y después de la paciencia no van a probar tu carácter. Y por eso es que pasamos muchísimos años en la vida cristiana sin madurar. Porque nos han enseñado que cuando un hermano está pasando por algo, brincamos y corremos todos. Ay, hermanito, mire, cuidado, levántelo aquí, hermano. No, ya va, déjenlo quieto. Déjenlo que se levante. Dejen que el Señor ministre su vida. Cuando estuvimos en el campamento de adolescentes, hubo un chico que lloró mucho. Y se me acercaron a mí y me dijeron: pastor, ¿no se da cuenta que hay un adolescente llorando? Déjenlo que llore. Pero pastor, él necesita ayuda. No, él lo que necesita es espacio. Él necesita estar solo, necesita espacio. Yo no puedo ser más bueno que Dios. A veces hay situaciones que ustedes están pasando duras y uno quisiera salir corriendo, como la mamá sale corriendo al hijo, pero la mamá muchas veces deja que el hijo se levante solo. Levántese, mi hijo, párese de ahí, vamos, levántese. Y Dios es igual con nosotros. Y Él nos ve a veces a nosotros batallando en una lucha. ¿Y por qué nadie viene a ayudarme? El Señor dice: porque te dejé solo. Porque tienes que aprender que hay tribulación en la vida cristiana, que la tribulación produce paciencia, que la paciencia luego produce una prueba. Están probando tu carácter. ¿Y la prueba qué produce? ¿Qué produce la prueba? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, Juan versículo 4, y luego el versículo 4 dice: y la paciencia prueba. ¿Y la prueba qué produce la prueba? Esperanza. Nosotros queremos brincar a la esperanza sin pasar por los procesos. Y cuando usted se salta y yo los procesos, no maduramos. Es como cuando una niña decide tener un noviazgo a los 13, 14 años, queda embarazada, y cuando llega a tener 20 años ya está aburrida del matrimonio, está aburrida de los hijos y dice: ¿pero qué me pasó a mí? Se saltó los procesos. O cuando un varón decide desobedecer a mamá y a papá, desobedecer la palabra de Dios y se salta los procesos, y después vienen heridas y cicatrices y lágrimas y llanto, pero ya se saltó los procesos. Así que, mi amado hermano, vimos el propósito de la tribulación y una cadena de oro. ¿Se da cuenta que es una cadena de oro? Bueno, a los que les gusta. Es de oro. Las pruebas, la tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba y la prueba produce esperanza. ¿Y sabe qué dice la Biblia de esa esperanza? Versículo 5, ¿qué dice? Creo que es el versículo 5. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza.
¿Qué significa? No decepciona. Cuando tú pones tu esperanza, porque has pasado todo ese proceso, no vas a quedar avergonzado. No vas a decir al final de tu vida, ay, no, yo como que perdí el tiempo en todo esto. Hermano, esta estructura escalonada muestra cómo cada elemento depende del anterior. Cada elemento depende del anterior. Usted no puede tener paciencia si no ha pasado por tribulación. Usted no puede ser probado en su carácter si usted no ha tenido la paciencia. Y usted no puede tener esperanza si su carácter no ha sido probado, si usted no ha pasado por la prueba. Uno depende del otro. Y la tribulación, hermano, no se puede evitar si queremos el fruto que produce. ¿Cuántos quieren el fruto que produce? Una esperanza que usted dice, mi esperanza está puesta en Cristo. Estoy pensando en una canción. En una canción que lleva por título así, Mi Esperanza. Hermano, yo pensaba en un agricultor. El agricultor no se alegra solo cuando siembra. El agricultor se alegra cuando la planta resiste, cuando resiste el viento, cuando resiste la sequía. Hermano, esa resistencia genera raíces profundas que sostienen el fruto. Cuando una planta no tiene raíces profundas, puede tener fruto, pero se puede arrancar, como la lechosa de la hermana Laura. Mucho fruto y se arrancó. Aunque sean verdes, quiero una de esas. Echando broma. El agricultor, cuando ve que una tempestad, una tormenta ha pasado y mira las maticas y las ve ahí, y cada tormenta, usted no lo ve porque eso está debajo de la tierra, pero cada tormenta, cada ventisquero, como dicen los viejitos, que pasa, la planta echa raíces más profundas. Y cada vez que usted pasa por una tribulación, que pasa por una prueba, que pasa, hermano, por la presión, por la estrechez, usted dice, Dios mío, estoy tan debilitado. No, usted echó raíces más profundas y su esperanza se profundiza más, porque usted dice, tengo entrada a las 24 horas al trono de la gracia de Dios, y lo que venga, que son bendiciones, tribulaciones, porque es una cadena de bendiciones, eso hace el agricultor. Hermano, esa resistencia genera raíces profundas que sostienen el fruto. Amado, amada, niño que me escuchas, tu tribulación es el proceso de enraizamiento. Algunos de nosotros somos altos, pero parecemos la raíz de un ajo. ¿Usted ha visto la raíz de un ajo? Eso no es muy grande, hermano. Sí. Usted necesita de raíces como el siempreverde. Es capaz hasta de levantar las plazas y el cemento y el siempreverde, donde ve por ahí se ve una cañería, por ahí cemento. Y por eso está siempre verde, hermano. Amén. Porque sus raíces son profundas. En tercer lugar, vamos a ver el amor derramado. Amén. ¿Están aquí o se fueron? Bueno, el final de la cadena no es una ilusión, sino una certeza absoluta. El final de la cadena, hermano, dice así el versículo 5: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido, ¿cómo dice? ¿Usted logra comprender lo que dice? El amor de Dios, ¿qué? Se ha derramado. Hermano, no es que a usted le untaron un poquito de amor, es que el amor de Dios se derramó, es decir, lo llenó completamente, desbordó y se derramó. Eso da la idea de abundancia. El amor de Dios se derramó abundantemente en usted. Hermano, nuestra esperanza no es un deseo piadoso, sino una garantía divina. El amor de Dios es una garantía, es un sello. Usted lo tiene seguro si está en Cristo. Hermano, las pruebas no apagan la esperanza, las pruebas la confirman. Usted a veces dice, no, yo me siento tan mal, pastor, estoy pasando por tantas, pero tantas cosas, estoy tan apagadito. Recuerde que usted se está enraizando. Es un proceso de enraizamiento. Y las pruebas no apagan esa esperanza, sino que la confirman. Ahora una pregunta, hermano. ¿Cómo sabes que el amor de Dios es real?
¿Cómo tú sabes que el amor de Dios es real? Romanos 5:8 dice, ¿cómo dice Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Vuelvo a leer en voz alta, hermano, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vamos a pedirle a las mujeres que lo lean a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. A ver los hombres conmigo. Mas Dios. A ver los hombres otra vez a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Mas Dios. Este versículo está diciendo que cuando tú eras enemigo de Dios, cuando todavía estabas en guerra, cuando la guerra no había terminado, ya Dios te amaba. ¿Aló? Es lo que está diciendo el Espíritu Santo. Ya Dios te amaba cuando tú estabas perdido en el mundo. Te amaba. ¿Cuánto más ahora que somos sus hijos? Por la fe. Amén. Por eso el amor de Dios no es una teoría. El amor de Dios es sacrificio histórico y un pacto eterno. Nosotros en la historia sabemos que Cristo murió por nosotros. ¿Sabe que ese versículo 5 dice de Romanos 5? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado. Esa palabra sugiere una inundación. ¿Aló? Cuando el versículo dice el amor de Dios ha sido derramado, está diciendo que hubo una inundación. Y usted ya puede imaginarse lo que es una inundación. El Espíritu Santo ha sido vertido sin medida en nuestro interior. Por eso dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Porque el amor de Dios no fue una chispita, no fue una cuestión ahí emocional, no, vino y se derramó dentro de ti. Hermano, Él es el anticipo y la garantía de la gloria que nos espera. El Espíritu Santo ha sido derramado en ti, el amor de Dios ha sido derramado en ti. Permítame ilustrarlo así. El Espíritu Santo, hermano, es como el sello de cera caliente que un rey pone en un documento oficial. No es la promesa, pero es la garantía irrefutable de que el rey cumplirá cada palabra escrita en ese documento. Cuando el rey colocaba, se hacía de cera, el documento se cerraba y en el orillito aquí se buscaba cera caliente y el sello era el anillo del rey. El rey colocaba su anillo, lo dejaba unos instantes y quedaba el sello marcado en el documento. Y cuando el documento llegaba hasta las personas, lo primero que la persona veía era si tenía el sello. Si tenía el sello, era original, porque no existía otro sello como el del rey. Si tenía el sello, era verídico, era confiable. El Espíritu Santo ha sido derramado en cada uno de sus hijos. Y Él es el sello. Él es las arras. Él está diciendo que lo que prometió lo va a cumplir. Él está diciendo que si tú pasas por las pruebas, que pasas por estas dificultades, por esta cadena, por este proceso de tribulación y esperas en esperanza confiado, el cumplimiento llegará y vendrá por ti. Amén. Es lo que Él está diciendo. Y por eso el Espíritu Santo dentro de ti te habla y te dice: ten paciencia, ten confianza, ten esperanza, acepta el proceso con humildad, sin orgullo. No intentes sacudirte de lo que estás viviendo. Acéptalo, espera confiado que el Señor va a obrar en ti. Hermano, hemos recorrido el camino de la justificación a la paz,
De la paz a la firmeza, de la firmeza a la tribulación y de la tribulación a la esperanza. Una esperanza que es inquebrantable. Todo esto que les menciono ha sido sellado por el amor de Dios. Mi amado, si ya tú has recibido la justificación que dice el versículo 1, vamos a leer el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si tú has recibido esa justificación, el llamado de hoy es a sostenerte en la esperanza y a gloriarte en el propósito que tienen todas las pruebas. Pero quizás aquí, en esta mañana, hay alguien que nos escucha o hay alguien que está aquí en este lugar y nos dice: pastor, yo a la verdad le digo no tengo paz. De pronto hay alguien aquí que dice: yo no tengo paz, pastor. Vives en la guerra que hablamos el domingo pasado, una guerra tremenda con Dios, y la tribulación solo te produce desesperación. Hay alguien aquí que de pronto dice: pastor, yo estoy pasando por tribulación y solo eso me produce desesperación, porque yo no le veo ningún propósito a lo que estoy viviendo. Tu posición a lo mejor en esta mañana no es firme porque no tienes acceso. ¿Por qué? Porque no has tomado la decisión fundamental de la fe. Y Dios en esta mañana te extiende el contrato de paz con su Hijo y lo pone sobre la mesa. Así que arrepiéntete de vivir bajo tus propias reglas, mi amado. Cree en Jesús, el que pagó tu deuda. Recibe su justificación y por primera vez tendrás paz con Dios. Y esa paz será el ancla que te permita gloriarte en la tribulación. Si no, tú no le vas a encontrar propósito a las tribulaciones. Si tú no estás enraizado en Cristo, si tú no has firmado el tratado de paz, entonces no tiene sentido las tribulaciones. Pero si tú estás en Cristo, toda tribulación tiene un propósito. Hermano, el pasaje que leímos habla de paciencia, pero ¿saben qué? La paciencia tarda. Por eso se llama paciencia. La paciencia tarda. La prueba duele. Yo no estoy diciéndoles aquí, mire, que tú salgas de aquí sintiéndote el peor cristiano de toda la vida y tú digas: el pastor como que sí es el hombre más fuerte y yo soy una pobre gallina espiritual. ¿Saben? Yo he estado también en momentos donde me han hecho sentir así, pero no es lo que yo quiero transmitir, lo que el Espíritu Santo quiere. El Espíritu te está diciendo: ten paciencia, pero la paciencia tarda. Tienes que tener paciencia en la prueba, pero la prueba duele. ¿Y saben? Ese pasaje habla de esperanza, pero la esperanza parece lejana. No sé a cuánto les pasa. Tenga esperanza y uno mira esa esperanza como diciendo: ¿cuándo será eso? Hermano, el amor derramado no se ve. No sé si me están comprendiendo o yo me explico con lo que estoy diciendo. Les he hablado de paciencia, pero la paciencia tarda. Les he hablado de la prueba, pero la prueba duele. Les he hablado de la esperanza, pero la esperanza está lejana. Les hablo del amor derramado, pero el amor no se ve. Hermano, ese amor no se ve al principio, solo al final. Y uno quiere ver el amor, y uno quiere ver el propósito de la prueba, pero no se ve. No se ve nada. Solo quien cree en el proceso puede ver el oro detrás del fuego. Solo quien espera en el proceso, como lo hizo Jesús, como cordero que no abrió su boca yendo al matadero, puede ver el oro que está detrás del fuego. Porque, hermano, el oro no se purifica sin fuego. El oro no se purifica sin fuego. Muchos quieren brillar. Muchos queremos brillar, pero sin ser faraguados. Muchos quieren brillar en sus ministerios, en sus trabajos, en las finanzas, que sus hijos brillen,
pero sin la fragua. ¿Está siendo fraguado? Yo creo que sí, porque el Señor lo que comienza lo perfecciona. Recuerda, si tienes escaleras en tu casa, cuando nosotros subimos estas escaleras, 1, 2, 3, 4 y 5, exactamente 5. Recordamos que el primer escalón es la tribulación. Después que se firma el Tratado de la Paz, vienen las bendiciones. La primera bendición es la paz con Dios. La segunda bendición se llama tribulación. La tercera bendición se llama paciencia. La cuarta bendición se llama la prueba. La quinta bendición se llama la esperanza. Y esa esperanza no nos va a decepcionar. El Espíritu Santo te dice en esta mañana: camina confiado, no te voy a decepcionar. Camina confiado, no te voy a dejar sola, no te voy a dejar solo. Padre bueno, Padre misericordioso, Padre de toda bondad, que prueba nuestros corazones, que nos envía la tribulación, esa estrechez, esa persecución, ese momento oscuro, viene con el deseo de producir paciencia. ¡Wow, Señor! ¿Cuánto deseamos la paciencia? Que las cosas no nos saquen de control tan rápido, sino que seamos pacientes. Y para eso viene entonces la prueba. Para ver la resistencia de esa paciencia, para saber si la tribulación hizo su trabajo o no. Y luego de la prueba, entonces, subimos a ese escalón llamado esperanza y podemos mirar como cuando salimos a la montaña y miramos desde arriba y tenemos una perspectiva de lo eterno y miramos y decimos: nada nos separará del amor de Dios, porque si tú me amabas aún antes de conocerme, cuánto más ahora que soy tu hijo. Señor, gracias, porque así se vive cuando la guerra ha terminado. Así se vive la vida cristiana, de tribulación a paciencia, de paciencia a prueba, de prueba a esperanza y de esperanza a no decepcionarnos. Yo no sé dónde estoy hoy, Señor. Yo no sé, Señor, si yo ya he completado el paso, y muchas veces yo ya completé el paso y muchas veces regreso por mis actitudes de desconfianza y tienes que volver a ponerme la materia para que yo la curse. Y muchas veces repetimos la materia año tras año. Año tras año repetimos la misma materia porque no soportamos en la tribulación, no pasamos la prueba y la cadena se rompe. Y volvemos a tener que armar y arrancar de cero. Y así se nos va la juventud, así se nos va la adultez y nunca nos parecemos a Cristo. Y eso hace que almas se pierdan, porque mientras yo estoy en ese subir y bajar espiritual, no entiendo mis propósitos, no entiendo que fui puesto en esta tierra para buscar a las personas para que sean salvas. Muchas personas no reciben un consejo de mí, familias enteras se pierden porque no hubo quien diera un ejemplo, pero aquí en esta iglesia hay un remanente, aquí hay gente diferente, y quienes nos escuchan en la radio saben que Cristo nos puede ayudar a transformar, y nosotros en esta mañana te damos gracias por ello. Bendito y alabado sea por siempre y para siempre, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, despedimos la transmisión. Dios los bendiga. Dios te guarde.